Hola, ¿qué tal? Yo soy Farah Munive Mendivi, líder diamante. El día de hoy, 28 de mayo 2021, a las 1:59 AM, te voy a hablar acerca de una presentación que se denomina presentación servilleta. Y bueno, esta presentación que yo quiero compartirte, te darás cuenta del panorama actual de la economía y sobre todo te des esa gran oportunidad de conocer un proyecto de negocio que puede ser que te cambie la vida como a mí me la ha cambiado. Y bueno, vamos a empezar compartiéndote estas líneas de acá, ¿no? Aquí tenemos estas líneas donde se representa prácticamente la evolución del trabajo y del dinero. Esta primera fase representa la era agrícola, la cual duró más o menos 10,000 años. Y esta era representada, en esta era el dinero lo representaba quien tenía la tierra, que era el clero, y los reyes prácticamente. Ellos eran los que tenían el poder en ese entonces. Y esta era terminó más o menos 700 años después, ¿no? Donde entramos a la era industrial. Esta era industrial duró más o menos 700 años y termina con la Revolución Francesa. ¿Cuáles son las características de esta era, la era industrial? Bueno, en lo que es en México empiezan a surgir, y así como en el mundo, empieza a surgir la figura del dinero acá. Ahora por medio de las fábricas, quienes tenían el dinero, ¿por qué? Porque ellos tenían los medios de producción y también tenían la materia prima. Ellos empezaron a generar el ingreso a través de la transformación de lo que fue la industria del acero, de la industria del acero, de la industria textil, de la industria ferroviaria. Y bueno, dada esta situación de esta demanda que tuvieron las industrias, aquí en México se crearon universidades como en la UNAM, como el Instituto Politécnico Nacional y los tecnológicos, ¿no? Esto porque se crearon estas universidades para poder cubrir esa gran demanda que requerían las empresas en ese entonces. En empresas, y bueno, en hospitales y bueno, toda la infraestructura que el país comienza a crear. Esta infraestructura prácticamente generó muchas empresas y esta era la situación que imperaba, porque eran muchos los que aquí, por ejemplo, tenemos una situación de en cuanto a las jubilaciones. ¿Qué te puedo comentar? En ese entonces eran muchas las personas que aportaban y eran pocas las personas que se jubilaban. Te estoy hablando de los años 20 o los años 70. ¿Y qué empezó a suceder después? Pues prácticamente ahora son muy pocos los que aportan acá y son muchos los que se jubilan, ¿no? Y ahora son todos estos los que se están jubilando. Entonces, ¿cuál es la razón por la que tenemos actualmente el panorama triste en egresados universitarios, ¿no? Porque nuestros padres, ellos vivieron una era de un auge tremendo, donde aquí el principio de esto era como un pozo, ¿no? Donde ahí entonces había mucho dinero, entonces todos los que tenían una carrera tenían la opción de tener un buen empleo. El consejo de nuestros padres, pues, que decían? Estudia una buena carrera, ten una buena universidad, después un buen trabajo y para que tengas una jubilación. Pero al final de esta era, pues resulta que quien hacía esto, pues no tenía nada, porque el pozo ya estaba vacío. Ya no había tanto recurso. El problema ahorita está derivado de que ya no hay dinero. Se hace la reforma de la ley del seguro social, por ejemplo, la ley del ISSSTE, la ley de la educación, la reforma energética, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿para qué? Para quitar precisamente todos los privilegios que había en la parte de la jubilación y ahora todo es generado por contrato. Entonces, muchas empresas de outsourcing. Eh, por ejemplo, ¿qué sucede si nosotros hiciéramos un panorama de un análisis, ¿no? De lo que invierten sus papás en la educación de sus hijos? Pues prácticamente, si nosotros lo visualizamos una inversión a 5 años, estamos hablando de 2 millones de pesos, ¿no? Dividido entre 60 meses, esto me da 5 años, que es prácticamente eh, dividido entre esto me da 33,333 pesos durante
5 años para recuperar la inversión inicial, ¿no? Que los papás bueno, si hiciéramos esta proyección que los papás han invertido. Y bueno, entonces aquí se visualiza que tendría que el hijo ganar este salario, 33,133 pesos, para ahora sí cubrir toda la cantidad que los papás invirtieron en él. ¿Y qué estamos haciendo? Prácticamente estamos generando desempleados en potencia porque vemos que su salario pues no es tan óptimo como requería ser. ¿Qué pasó después de la era industrial? Después de la era industrial surge la era de la información. ¿Por qué se caracteriza la era de la información? Porque fue una era del conocimiento y de la sabiduría. Y ahora quien tenía el dinero era quien tenía pues este conocimiento. Aquí en los años 20 surge lo que es el Internet. Hubo un cambio trascendental porque pues recordar que del cambio de era a era fue un cambio ahora sí que radical en muchos ámbitos. Aquí, por ejemplo, se le llama era de la influencia porque empiezan a surgir los youtubers, ¿no? Que son influenciadores. Estas personas, por ejemplo, suben videos y aunque no nos guste a nosotros por el simple hecho de tener muchos seguidores, pues empiezan a ganar dinero. Surgen algunas aplicaciones como lo es el Uber, el Twitter, el Facebook, ¿no? Redes sociales, Netflix y en fin, entre otros, ¿no? Y acá cabe señalar, vamos a hacer un zoom hacia abajito, que esto son como los sistemas de negocio que han sido evolucionados a lo largo de la historia. Empezando por la franquicia. La franquicia, por ejemplo, está enfocada a la venta. Te puedo poner un ejemplo como McDonald's, Pizza Hut, Farmacia Guadalajara y bueno, entre otros. Aquí se ve cuál es la característica de lo que es la franquicia, que se basan en el modelo know-how. ¿Qué es el modelo know-how? Que yo ya te doy todo el modelo con todo lo que requieres, todo el sistema para que tú únicamente lo implementes y ya. Prácticamente ya tienes todo este como proceso ya establecido para que lo implementes. El sistema, la segunda forma de negocio, pues es el multinivel. El multinivel está 80% basado en las ventas y 20% está basado en la red de negocios, el multinivel. Y posteriormente surge el network marketing, increíble network marketing. ¿A qué se refiere? Está basado el 80% en la red de negocio y el 20% está basado en la venta prácticamente. Entonces acá se empieza a dar una distribución intelectual, ¿no? A comparación pues, de cómo se venía dando en la industria. Cabe señalar que hay un gran rechazo, hay una resistencia más bien de pasar de la era industrial a la era de la información, porque la gente tiene tan enraizadas sus creencias, sus costumbres, sus pensamientos, que aún se sigue resistiendo a pasar esta última etapa que es la tecnología. Te voy a explicar ahora lo que es el cuadrante de flujo de dinero de Robert Kiyosaki. En este cuadrante te darás cuenta de en qué nivel estás tú. ¿Qué nos dice este cuadrante? El 75% de la población en el mundo son empleados. El 20% de la población en el mundo son autoempleados. Empleados, autoempleados. El 4% de la población de todo el mundo son dueños de negocio. Y solamente el 1% de la población son inversionistas. ¿Puedes creer estos datos? Solamente el 1%. Ahora, este 1% de inversionistas genera el 75% del dinero del mundo. Este 4% de dueños de negocio genera el 20% de dinero del mundo. Este 20% de autoempleados genera el 4% del dinero del mundo. Y este 75% de empleados genera al menos 1% del dinero del mundo. ¿Puedes creerlo? Solo el 1% contra el 75% que genera. Esto quiere decir que lo que es empleados y autoempleados, 95% de la población
tiene el 5% del dinero y que por el lado derecho, dueños de negocio e inversionistas, estos tienen el 95% del dinero en el mundo, prácticamente. Te voy a hablar, ¿cuáles son las características de un empleado? Pues un empleado normalmente trabaja 8 horas por día. Si lo multiplicamos por 5 días laborales, me da 40 horas, hombre. Si estas 40 horas, hombre, en un año son 50 semanas, yo lo multiplico, por ejemplo, bueno, ¿qué sucede? Me da un total de 2,000 horas, hombre, por año. Y si yo lo pronostico a 30 años para una jubilación, me da un total de 60,000 horas, hombre. Es lo que me estaría generando el empleado. Pasemos a la parte del autoempleado. En la parte del autoempleado, pues tienen un negocio propio, están esclavizados porque ellos son los dueños de su negocio, están absorbidos casi todo el día. Tienen menos tiempo, más ingresos, más gastos y es muy, muy, muy esclavizante. ¿Ok? Y bueno, entonces acá vamos a pasar, o sea, ¿qué te puedo decir de los autoempleados? Pues son aquellas personas que se jubilan de ser un empleado, empiezan a emprender sus pequeños negocios, pero no todos tienen éxito, solamente el mínimo porcentaje son los que llegan a tener éxito en este apartado. Vámonos a lo que es el dueño de negocio. Aquí surge un dato muy interesante, porque ya estamos hablando de un equipo, estamos hablando de un sistema, estamos hablando de lo que es un equipo y de lo que es la persona, prácticamente. Bueno, aquí es el producto y aquí está la persona. Esto es el sistema de trabajar con dueño de negocio. Tenemos estos 3 criterios. Y bueno, si hiciéramos el comparativo contra el empleado de lo que son sus horas hombre, encontramos que 5 días si trabaja nos genera 500 horas hombre y si lo multiplicamos por las 50 semanas, nos da un total de 2,000, 25,000 pesos por 3 años, que es lo que lo estamos pronosticando, nos da un total de 75,000 horas hombre comparado contra básicamente esto, ¿no? Del empleado. ¿Qué nos podemos dar cuenta? Que en caso del empleado tiene que esperarse hasta que se jubile y generar al menos las 60,000 horas hombre en 5 años. Y en cambio de dueño de negocio, pues generó 75,000 horas hombre y fue del 20% pues tienen esta parte de dinero de todo el mundo. Después pasamos a los inversionistas. Los inversionistas son aquellos que mueven continuamente su dinero y tienen bien, bien cimentada pues toda la clave estratégica de los negocios. Te voy a hablar acerca ahora de cómo está siendo el sistema educativo tradicional como el sistema educativo basado pues en la tecnología. Aquí te pongo el cerebro, por ejemplo, el hemisferio derecho y el izquierdo. Y bueno, aquí está complementado. Por parte del hemisferio izquierdo, está la parte lógica, está la parte matemática, está la parte analítica. Y por parte del lado derecho están las emociones, está la creatividad y tus sueños. Esto todo está del lado derecho y esto del lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa con una persona que, pues, supongamos, ¿no? Estudia sus 2 años y se preparó hasta este nivel que es la licenciatura. Esta persona pide información y todo, y bueno, se pone a trabajar y gana máximo 21,000 pesos. En cambio, llega una persona que estudió al menos hasta este nivel y lee un total de 5 libros. Entonces acá, esta persona está generando 50,000 pesos por mes. Cuando esta persona está generando tan solo, pues, 21,000 pesos, ¿no?
nos damos cuenta que sí hay una gran diferencia de la parte escolar tradicional con la parte escolar, pues sería como que la ideal. Por ello requerimos invertir en el IQ de nuestros hijos en la parte de liderazgo, de inteligencia emocional, de la integración de la información financiera y sobre todo el desarrollo espiritual, ¿no? Básicamente es lo que requerimos enfocarnos. Después te voy a enseñar ya una gráfica que nos dice sobre los ingresos residuales y los ingresos lineales. Recordar que los ingresos lineales se mantienen fijos durante mucho, mucho tiempo y los ingresos residuales partes desde acá, ¿no? Por ejemplo, desde tu comienzo en Sankey y la idea es que se vayan disparados hacia arriba, que a lo mejor tú estés solito acá, pero que tú puedas pues ser acompañado, ¿no? Por la parte de un equipo. Entonces, es el ingreso que yo te comentaba. Ujú. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la, la punta del iceberg. Está bien interesante, no te espantes. Se refiere a que, por ejemplo, tenemos acá, vamos aquí, ¿no? De esta parte, vamos así en el mar y nos damos cuenta que hay un iceberg. Entonces, por abajo del iceberg, aquí está el tener, por arriba el hacer, el R es el relaciones, P es la pensar, S sentir y S ser, ¿ok? Entonces aquí está el iceberg y generalmente siempre vemos lo de hasta arriba y no lo de hasta abajo. ¿Qué requerimos hacer? Lo que requerimos hacer es primero ver cómo está el análisis de información. Por ejemplo, el ser, dependiendo cómo yo me sienta, voy a involucrar a la persona que tengo al frente de mí, que es el sentir. En base a mi sentir, pues voy a poder amar a alguien y básicamente la cambia, se la quita y ya, básicamente. Después de acá, tenemos lo que es cómo es el modelo de Sankey. Tenemos lo que es el tener, el hacer y el ser. La parte del tener, estas personas son aquellas que se la pasan, pues condenan, se quejan y bueno, no están conformes con nada. El siguiente porcentaje, que son las personas que se basan en el hacer, estas personas son las que leen, las que escuchan la noticia, las que son bien como alimentan su mente de sabiduría. Y las personas que estén en el ser, pues lo que más domina en esta parte, pues es el amor, es el respeto, son muchas cosas que no se deben de olvidar. Posteriormente tenemos lo que es esto, que es como tu riqueza. ¿Qué sucede con un boxeador que acumula riqueza y llega a la punta, ¿no? Hasta la punta y tiene mucho, mucho dinero? ¿No? Empieza a invertir en mujeres, en alcohol, en drogas, en vida, ahora sí que súper guau. ¿Y qué sucede con este señor? Está correteando el dinero, estas mariposas representan el dinero. Entonces, la riqueza no solamente es término económico, también es VIPS, valor. Se me vino a la cabeza el restaurante de Vips porque me acordé de un ejemplo de cómo le damos el valor a las cosas. Por ejemplo, ese lugar donde continuamente hay reuniones así de los prospectos para, pues, precisamente los apalancamientos. Y así como te estoy dando yo esta presentación, te la puedo dar en un Vips, en un restaurante y bueno, en donde sea, pero por eso se me vino a la cabeza lo del Vips. Entonces, valor por el apalancamiento. Y bueno, siempre estate regido por principios, por valores, por la familia, por los amigos. Y esto todo son las bases de los valores. ¿Qué podemos ver acá? Que el Señor está correteando el dinero y que el dinero no fluye en su vida. Entonces, cuando ya llegamos a un punto de la riqueza, ¿no? Aquí tenemos el dinero, pues la riqueza se va acumulando y ya no se pierde porque la fórmula es esta precisamente. Hay que el valor por el apalancamiento. Y bueno, por eso, ¿cuáles son las razones para hacer network marketing? Pues vas a tener una entrada extra, libertad financiera, tener un negocio propio, disfrutar de lo de más tiempo libre,
desarrollo personal, ayudar a otros, conocer nueva gente, plan de retiro y dejar una herencia. Esta herencia es bien importante y bien bonita porque vas a aprender mucho de otras personas. Y bueno, finalmente te comparto todo lo que puedes encontrar de Sankey: nanotecnología, empresa 100% mexicana, empresa de equidad, alianzas estratégicas, respaldo científico, certificados de calidad, uf, y la lista no se acaba. Entonces tienes en tus manos a la mejor empresa con los mejores productos, los cuales son únicos y bueno, ya cuando inicies de manera formal tu tratamiento me dices para poderte apoyar y veamos viendo y vayamos viendo pues estos valores. Lo ideal es estar así como en el jardín de tus sueños, donde fluya el dinero, tu energía sea bonita y todo lo que hagas lo hagas plenamente. Pues bueno, muchísimas gracias por escucharme. Espero que haya sido de tu agrado esta presentación y deseo verte muy pronto. Gracias. Bye.